Entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de estadística. Vamos a trabajar todo este módulo 2, los temas que se van a realizar. La estadística es algo importante porque tal vez es una área de las matemáticas más aplicadas y con más boom en este momento para el manejo de datos, ¿sí? De ahí se desprende un montón de áreas de estudio ahorita muy grandes que son importantes en el mundo empresarial, en el mundo industrial, en el mundo comercial y demás. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a realizar lectura y análisis de tabla de datos o de gráficas, vamos a mirar cómo se analizan esos datos y vamos a aplicar propiedades básicas de estadística para llevar a cabo los cálculos e interpretación de la información. Es decir, vamos a hacer algunos cálculos sencillos que se pueden realizar en estadística y vamos a analizar esos datos con esos cálculos. Para ello, vamos a sintetizar diferentes tipos de datos para la identificación de fenómenos aleatorios. Recordemos que nosotros vamos a trabajar sobre fenómenos de tipo aleatorio, es decir, por ejemplo, podríamos pensar la cantidad de personas que llegan a una estación de un transporte masivo, o podríamos pensar la cantidad de personas que lleguen a un hospital. Entonces son eventos aleatorios porque no tenemos una cifra clara en este momento llegan tantos, sino vamos a tomar datos y vamos a poder predecir cómo podría ser, teniendo en cuenta el uso de gráficas, medidas descriptivas en la solución de problemas de contextos reales. Entonces vamos a mirar cómo trabajamos en esa parte. Lo primero que vamos a hacer es a resolver un poquito qué es la pregunta de qué es la estadística. ¿Sí? Vamos a mirar cómo realizar una lectura, tablas de datos y vamos a calcular e interpretar alguna información sobre esos datos para poder hacer un análisis y una conclusión sobre ellos. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia del área de las matemáticas que es, una de las ciencias un poco más aplicadas o que más aplicaciones en el mundo ahorita tiene, porque, como les decía ahorita, en la industria, en el sector comercial, en el sector financiero, en el sector de la salud, en los deportes, en todo lado hay estadísticas, ¿sí? Y lo que hace es sencillamente recoger, clasificar, resumir y analizar datos. Entonces, eso es lo que hace la estadística. Recoge, analiza, clasifica para poder llegar a una conclusión. Entonces, se puede clasificar los datos en forma descriptiva, es decir, lo que vamos a realizar un poquito hoy. Y lo que se trata es sencillamente no llegar a una inferencia más de lo que se tiene con los datos. Es decir, no es especular, sino tomar decisiones o inferencias frente a los datos que nosotros tenemos. Entonces, existen varios tipos digamos, de métodos estadísticos. Regularmente va a seguir un patrón. La idea es que siga este tipo de patrones, que es una recolección de datos, ¿sí? Regularmente ustedes se acuerdan de, ahorita que empieza todo el entorno político y demás, hacen encuestas, entonces, que cuál candidato es más aceptable, cuál candidato no, que cuál votaría, ta, ta, ta. Entonces hacen un tipo de encuestas y eso se hace una recolección de datos. Esa medición puede ser, o esa recolección puede ser de varios tipos, ¿no? Nosotros tenemos recolecciones de tipo encuesta calle a calle, o tenemos por vía telefónica, por vía web, y dependiendo del tipo de datos nosotros los vamos clasificando. Después de eso se hace una etapa pues, de recuento, de cómputo de todos esos datos, es decir, lo que vamos a hacer es recolectar todos esos datos y mirar a ver qué se tiene ahí. Después se hace un estudio de medición de datos, de escribir los datos, entonces se pueden hacer gráficas, se pueden hacer unos cuadritos que vamos a llamar una tabla de frecuencias, o sea, se van a hacer altos tipos de representación de los datos para poder describirlos y por ende al final hacer un análisis y tomar conclusiones. Más o menos ese ritmo, este ritmo que estamos aquí viendo en nuestra diapositiva, vamos a seguir para poder hacer un análisis de datos. ¿Qué tipo de datos vamos a recolectar? Entonces usted cuando llena una encuesta, yo creo que todo el mundo hemos llenado una encuesta en un momento, hay preguntas que son de tipo numérico y hay preguntas que no son de tipo numérico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo,
De tipo numérico podríamos decir la edad, entonces nos preguntan cuántos años tienes, entonces uno dice, no, tengo tantos años. Entonces ese tipo de medida, cuando están preguntando por ejemplo la edad, es una medida de tipo cuantitativo porque nos están dando un tipo de medida. ¿M? Ese tipo cuantitativo yo lo puedo ver como un número discreto o un número continuo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir que es discreto cuando yo doy un número exacto. Por ejemplo, la edad. No, yo tengo 20 años, 30 años, 40 años. ¿Sí? O algo de tipo continuo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo usted se gasta de su trabajo a su casa? Entonces uno dice, no, duro 1 hora y media, 1 hora y 40. Entonces, o digo aproximadamente es tanto. Entonces, eso es algo de tipo continuo, porque es un dato que puede ir cambiando y podemos ir tomando. Y hay otros tipos de datos que son los tipos cualitativos, ¿sí? Esos tipos cualitativos pueden ser ordinales o categóricos. ¿Qué quiere decir que sean ordinales o categóricos? Entonces, por ejemplo, a usted le dice cuál es su sexo, masculino o femenino. Entonces, ahí yo ya estoy generando un tipo de categoría, si es masculino o es femenino. O puede ser de tipo ordinal. Usted se considera que las mujeres tienen prioridad en una silla en el transporte público, sí o no. Entonces usted puede dar una orden o puede establecer un orden también, ¿sí? No, eso creo que es más categórico, un tipo ordinal. Clasifique, por ejemplo, o esas de encuestas de tipo de estoy de acuerdo, no de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, como hay 5 categorías en la atención, por ejemplo, al público, y ese es un tipo ordinal. Entonces, uno puede establecer varias preguntas o puede recolectar datos de varios tipos. Entonces, hay un análisis de tipo cuantitativo y un análisis de tipo cualitativo. Entonces, dependiendo al tipo de datos, uno hace un análisis estadístico. Entonces, vamos a mirar qué podemos hacer con esos datos. Regularmente, ustedes han visto, y creo que no es común, por ejemplo, en las noticias, en los periódicos, en todos lados se encuentra este tipo de gráficas. ¿M? Esas gráficas son gráficas que le dicen a usted cómo se está comportando XY situación en una encuesta, en una recolección de datos. ¿M? ¿Cuál es la idea? Sencillamente poder comparar los tipos de datos que yo tengo. ¿M? Entonces, dependiendo a ese tipo de datos, yo voy empezando a tomar decisiones, a poder caracterizar, a escribir. Y hay varios tipos de gráficos, ¿no? Están los histogramas o los diagramas de barra, están los polígonos de frecuencia, que yo podría en los histogramas colocar aquí en la mitad unos punticos y luego unirlos, ¿sí? Hay un diagrama muy conocido que es el diagrama de tortas y hay otros más para poder tomar o poder describir mis datos. ¿Qué tiene o qué características tiene cualquier diagrama en estadística? Entonces, uno primero deben tener un título para que el lector pueda ver muy claramente qué es lo que va a encontrar. Regularmente va a tener unas líneas de división que es sencillamente para que el lector pueda decir que el dato donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, vea, está entre 5 y 7 millones, yo podría decir que es como 6 millones y medio, ¿cierto? O yo podría, perdón, entre 5 y 6 es como 5 millones y medio, o podría decir que, por ejemplo, este dato está llegando casi al tope de los 8 millones, ¿cierto? Y hay otros datos que vamos a tener en cuenta. La leyenda es que me está diciendo a mí qué tipo, cada colorcito que representa. Entonces, muy posiblemente, si este es volumen de ventas por trabajador, quiere decir que en el año 2019 esta persona vendió tanto en ventas, ¿cierto? Y cada uno va teniendo un color. Es decir, yo voy representando por año un color diferente para poder analizar. Es decir, a estos 5 vendedores, que son Ana, José, María, Pedro y Pablo, yo le estoy haciendo una comparación en 3 años, 2010, 2011 y 2009, ¿cierto? Y puedo colocarlo versus las ventas en pesos de lo que realizó. Entonces yo puedo realizar un análisis muy claro de cuánto vendió cada uno durante ese tiempo. Entonces, por ejemplo, Pedro fue el que menos vendió, por ejemplo, en el año 2019, no, mentiras, fue María en el año 2019, pero el promedio de ventas de Pedro son muy bajitas, porque nótese que esos tres valores en esos 3 años es superado, por ejemplo, por María, por Pablo, por José, por Ana. Entonces uno puede tomar ahí y puede hacer análisis de esos datos. ¿Mm?
Hay otro tipo de gráficos que son los diagramas de barras, ¿cierto? Esos sobre todo son utilizables para em, datos de tipo discreto. Por ejemplo, en este caso hay una información de los países europeos. Y aquí hace falta un dato importante y es cómo yo voy a explicar en el dato Y qué viene siendo. Entonces, mire que hacen falta los títulos de los gráficos, pero es importante tenerlo porque a la final lo único que me va a decir es que lo que estén midiendo, por ejemplo en España está sobre 50, lo que está en Portugal está sobre 40 y es un dato muy fácil. Estos son de tipo vertical o yo puedo hacer las gráficas de tipo horizontal. Cualquiera de los dos es válido y los dos se pueden trabajar. Lo importante es tener claro cuál es mi eje X y cuál es mi eje Y, o sea, cuál es mi eje dependiente y cuáles son mis variables dependientes o mis datos dependientes. Eh, es el gráfico mucho más sencillo que yo puedo realizar. Yo puedo agrupar varias series, por ejemplo, aquí llaman centros públicos, centros privados. Entonces yo puedo tener un análisis bastante grande. Estos son alumnos que terminó bachillerato por su opción académica multiplicado por miles, es decir, yo tendría aquí que el 80% en ciencias de la naturaleza y de la salud, es decir, aproximadamente unos 80.000 estudiantes terminaron por ese lado. Entonces yo puedo tener varias recolección de datos y puedo colocar varias series. Este tipo de datos, por ejemplo, aquí solamente hay uno. Quiere decir que solo hay una serie de datos, aquí hay dos tipos de series, entonces yo puedo compararlos. O en este tipo de datos que se ven aquí es que los datos amarillos están más grandes que los datos rojos, entonces se van a hacer encima de los otros. Entonces uno lo va a ver que hasta aquí va el dato de centros públicos y hasta aquí van los datos de los centros privados. O sea, existen varios tipos de gráficos que usted puede realizar. Esas combinaciones, por ejemplo, en Excel nosotros nos la muestra y son muy claras ahí. Entonces tenemos gráficos de tipo sencillo, agrupado o apilado. Bueno, el histograma es un diagrama de barras también. Y se usa para representar la variable cuantitativa continua. ¿Sí? Regularmente, ¿por qué continua? Porque vamos a decir, en un intervalo, por ejemplo, de estas personas, número de hogares según sus ingresos en el 2008 por miles de hogares. Entonces yo podría decir, vea, entre 500 a 999 euros aproximadamente eran 2.700, 2.600 euros. Entre 1.000 y 1.400, sí, entre 1.000 y 1.499 euros aproximadamente eran 3.300 euros. Entonces yo voy teniendo en cuenta, dependiendo a la distribución que están dando, la cantidad de hogares que tienen. Bueno, por ejemplo, en España, que son estos datos, eh, de 5.000 o más euros es una cantidad muy bajita, es decir, hay muy poca población que gane mucha plata. O de igual manera puedo decir que hay muy poca población que gana menos de 500 euros. Entonces yo puedo hacer un análisis a través de esos datos de histograma cuando tengo variables de tipo continuo, que son datos cuantitativos. Bueno, hay otros tipos de gráficas que son los gráficos bidireccionales, es decir, tienen dos direcciones. Regularmente se hace para poder yo tener un análisis entre dos variables, ¿cierto? Entonces en este caso es entre mujeres y hombres. Y entonces es un análisis que hacen del porcentaje de fumadores o de consumidores de tabaco según su sexo y según su grupo de edad. Es decir, por ejemplo, de 0 a 10 años, de 0 a 10 años, eh, no, perdón, de 16 a 24 años, ¿cierto? Que es la edad. Yo podría decir, entre los varones, aproximadamente un 23, 24% están fumando y en cambio las mujeres casi sobre el 30% están fumando. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, que son los que menos fuman, entre los 65 a 74 años los varones fuman casi un 20%, las mujeres fuman un menos del 10%. Para los de 75 años en adelante, menos del 10% están fumando los hombres y las mujeres mucho menos del 5%. Entonces yo puedo hacer un análisis cuando yo estoy analizando dos tipos de variables. En este caso,
hombre y mujer, sobre el consumo de tabaco. Este también se puede hacer en diagrama de barras apilado o agrupado, no hay ningún problema. ¿Mm? Hay otro tipo de gráficos que también son utilizados para los diagramas, los histogramas, que es colocarle en la esquinita, en la mitad de cada barrita, unos punticos y luego se unen. Ese tipo de gráficos se le dicen gráficos de líneas o gráficos de polinomios, ¿sí? Porque forman polinomios a la final. Ent- entonces, yo puedo analizar con punticos. ¿Mm? Bueno, hay otro que llaman gráfico de torta o lo llaman de sectores, ¿sí? Es sencillamente, yo estoy tomando los datos, por ejemplo, en este caso de alojamientos turísticos, y lo que están mirando es qué tipo de alojamientos turísticos donde recolectaron los datos, que hoteles españoles son de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 3, de 2, de 1. Entonces hacen un total de cuántos viajeros van a cada tipo de hotel, lo suman y con eso sacan una proporción a cada uno para asignarle un diagrama de torta. Es decir, por ejemplo, si yo cojo y divido la cantidad de viajeros que fueron a hoteles de 5 estrellas versus la cantidad de viajeros en total, a mí me va a dar un porcentaje. Ese 5 estrellas que está aquí, si yo divido 4.216.253 entre 69 millones 152.754, me dará aproximadamente 0.06 algo, o 0.05090 y algo. Es decir, me está dando cerca al 6%. Entonces yo en el diagrama de torta o en el diagrama de sector, yo dibujo de mi torta un 6% de ella y ahí yo grafico mis datos, los coloreo de alguna manera. ¿Listo? Bien. Ese gráfico de sectores, a ver, aquí está la cuentica. eh, Hay que sacarlo dependiendo al ángulo. Entonces nosotros recordemos que todo circunferencia tiene 360 grados, ¿cierto? Entonces toda la vuelta completa es de 360 grados. Es decir, mi 100% de datos va a ser 360. Entonces lo que se hace es una regla de tres muy sencilla, donde se dice lo siguiente. Yo saco la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Sencillamente, coger el dato de, digamos, en este caso, la frecuencia absoluta de 5 estrellas, de la cantidad de pasajeros que fueron 5 estrellas, dividido entre el total que fue 0,06, es decir, 6%. De ese 6% que va a ser a la final mi porcentaje, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Cojo la frecuencia relativa, que es 0.06, y lo multiplico por los 360 grados, que vienen siendo el 6% de mis 360 grados. Eso me da un total de 21,95. Entonces, este porcentaje acá, todo esto que está aquí representado, viene siendo sencillamente el 6% de mi torta. Es decir, yo lo puedo llamar ahí el 6% de los viajeros que van a hoteles de 5 estrellas. Bueno, entonces vamos a realizar algunos ejemplos donde vamos a evidenciar este tipo de análisis de datos a través de gráficas. Entonces comencemos. Dicen, en una encuesta realizada por el DANI, en un departamento del país, se encontró que la población económicamente activa era de 35.580 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Activa, que está generando algún tipo de empleo o que puede llegar a laborar o puede estar desempeñando alguna actividad de tipo laboral. ¿Mm? De los cuales 3.250 respondieron que no están trabajando y que están buscando empleo. Se pide calcular las tasas porcentajes de empleo y desempleo. Entonces, bueno, vamos a mirar. Entonces, determinar cuál es la población activa en este caso es de 35.580, es decir, el total. Y vamos a determinar la cantidad desempleada. Entonces, la cantidad desempleada, que son 3.250, vamos a determinar la población que tiene empleo. Pues sencillamente, si son 35.580 que son activos y pueden trabajar, le restamos la cantidad de los desempleados y vamos a obtener la cantidad de los que están empleados. Entonces, vamos a obtener es la tasa de desempleo y la tasa de empleo. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Cojo la del desempleo y lo divido entre el total.
es decir, 3.250 entre 35.580, y lo multiplico por 100 para dar el porcentaje, que es aproximadamente 9.13%, y la de los empleados lo mismo. 32.330 dividido entre 35.580 por 100, que aproximadamente viene siendo el 90,87%. Como son solo dos datos, si yo sumo estos dos datos me tiene que dar el 100%. Si fueran analizando 5 datos, pues la suma de los 5 datos me tiene que dar el 100%. Bien, otro ejemplo. En el siguiente cuadro se refiere a la población del país latinoamericano distribuido según el área urbana, rural, discriminando según alfabetos o analfabetos. Es decir, personas que leen y escriben o personas que no leen y escriben. Se pide transformar las cifras de proporciones porcentuales tomando como base la comparación de la población total. Si se pide además interpretar los resultados. Entonces, bueno, entonces nos dicen, vea, resulta que en total, en cierta población hay 1 millón de personas, de los cuales 700.000 son urbanas y 300.000 son de la zona rural. De esos 1 millón de habitantes, hay 800.000 que saben leer y escribir, es decir, son alfabetas, de los cuales están distribuidos en 620.000 de la zona urbana y en 180.000 de la zona rural. Y analfabetas hay 200.000, que son 80.000 de la zona urbana y 120.000 de la zona rural. Si yo hago el porcentaje de todos esos datos, yo voy a obtener lo siguiente. ¿Qué sería el porcentaje? Pues el total es 1 millón. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir 700.000 entre 1 millón, 1 millón entre 1 millón, 300.000 entre 1 millón, 800.000 entre 1 millón. Es decir, cada dato lo voy a dividir entre 1 millón y a ese dato lo voy a multiplicar por 100. ¿Qué voy a tener en cuenta? Bueno, pues que el total, que es el total de los datos, pues tiene que ser 100%. Estos 700.000 viene siendo el 70%, estos 300.000 el 30%, estos 80.000 el 80%, 20%, y así lo voy distribuyendo dependiendo de los datos que me den. Y yo puedo realizar algún tipo de interpretación. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el 70% de la población urbana de ese país que tomaron los datos es alfabeta. ¿Mm? O yo podría decir que el total de personas que son de tipo alfabeto son el 80% de la población, distribuidos entre el 62% urbana y el 18% rural. Es decir, yo puedo hacer todo tipo de interpretaciones. O yo podría decir que de la población urbana solo hay un 8% que es analfabeta y que en la población rural hay un porcentaje mayor de personas analfabetas, que es un 12%. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una recolección de datos, es importante poder hacer una tablita donde yo pueda explicar todos esos datos. Esos datos se pueden explicar a través de una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias está dividida entre lo siguiente. Esta tabla de frecuencias tiene unos intervalos, entonces vamos a llamar que es una tabla de frecuencia de datos agrupados. Y yo puedo decir, vea, en mi primer intervalo que están tomando los datos de edades entre 1 y 10, 11 y 20, 21 y 30, entonces yo voy dándole una caracterización a mis intervalos y pues la clase que están en ellos, es decir, por ejemplo, la clase del 31 a 40 años es el intervalo 4, la clase de los 61 a 70 años, 61 a 70 años viene siendo el intervalo 7. Después viene un dato que se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sencillamente es la cantidad de datos que pertenece a cada clase. Entonces, en este caso yo podría decir, vea, entre 11 y 20 años en la encuesta realizada hay 6 personas. Entre 41 y 50 años hay 5 personas. ¿Sí? ¿Qué viene siendo la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, que se denota con FI mayúscula, viene siendo los datos acumulados de la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el primer dato es 7. El segundo dato de mi frecuencia acumulada es sumar el dato anterior más el que sigue, es decir, 7 más 6 que me da 13. El siguiente dato acumulado viene siendo el anterior por el que sigue, más el que sigue, es decir, 8 más 13, es decir, 21.
Luego viene el siguiente dato. Va a ser el dato anterior, que es 21, más 6 y va acumulando en 27. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es que yo voy acumulando la cantidad de personas. Al final, ese dato final tiene que coincidir con el número total de personas que hicieron o se tomaron la recolección de datos, que es F. En este caso son 42. Bien. Luego viene algo que se llama la frecuencia relativa. Hay algunos lugares, algunos autores que le colocan FR, y hay otros autores que colocan HI. Tienen que tener cuidado, es dependiendo cada autor cómo lo clasifica. Entonces, la frecuencia relativa sencillamente es realizar la división entre el dato de la frecuencia absoluta y el total de los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, entre la primera clase dura 10 es 7 dividido entre 42, la segunda clase es 6 dividido entre 42 y nos dan dando unos numeritos, 0.17, 0.14, 0.19. Y después, por último, se hace la frecuencia relativa acumulada. ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada? Sencillamente hace lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada y es sumando el dato anterior. Entonces, en este caso es 0,17, el siguiente dato va a ser 0,17 más 0,14, que es 0,31, y así sucesivamente. La intención al final es que me dé 1, o hay algunas tablas que nos va a dar 0.99, 99, 99, 99. Entonces ahí es cuando hablan de que hay un margen de error del 1%. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué se hace con esos datos? Vamos a medirlos. Antes de continuar, quisiera ver si hay alguna preguntita en el chat. No, no hay ninguna. Bueno, entonces, eh, esas mediciones de datos son medidas, vamos a hablar de medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de, ¿cuáles son esas medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son aquellas que me van a tratar de medir sobre la mitad de mis datos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces voy a regresar un momentico aquí a una figurita que había al principio. Y es que resulta que yo cuando tengo mis datos yo puedo tratar de graficarlos de una forma como si fuera una jorobita. Mi intención es que yo quiero que la mitad de mis datos donde se encuentra. No la mitad de los datos como tal, sino la mitad de mis datos. Para ello se hacen esas medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central se dividen en tres. Está la media, que es el mismo promedio aritmético. Está la moda, ¿sí? Que es el dato que más se repite. O hay uno que es considerado también una medida de posición, que es la mediana, que es el dato 50%. Entonces, para ello, vamos a realizar la siguiente ejercicio. Me piden a mí calcular la media de cuántas veces una persona o varios encuestados han tenido taquicardia o fatiga en el último mes. Entonces le hicieron la encuesta a 7, 14, 21 personas, 20 personas, perdón, 20 personas. Entonces en el último mes eh, que tuvieron fatiga, que no tuvieron fatiga, dijeron 5 personas, una persona que tuvieron una vez en fatiga fueron 2 personas, 2 veces 7 personas y 3 veces 6 personas. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la media de fatiga? Es decir, ¿cuál es el promedio de fatiga de las personas encuestadas? Entonces para eso lo que se hace es lo siguiente, yo voy a multiplicar la clase por la frecuencia, entonces es decir, 0 por 5, 1 por 2, 2 por 7, 3 por 6 y esos datos los voy a sumar, que en total da 34. Y lo voy a dividir entre la cantidad total de datos, es decir, entre 20. Es decir, ese caso, aquí creo que hay un error porque debe ser 5 más 2 más 7 más 6, aquí hay un error en la diapositiva, debe ser 34 y entre 20, es decir, 1.7. Entonces yo digo, en promedio, las personas que tuvieron fatiga de tipo cardíaco o fatiga muscular o de tipo respiración fueron 1.7 veces, es decir, casi 2 veces a las personas encuestadas. ¿Mm? Hay otras medidas que vamos a llamar unas medidas de dispersión. ¿Cuál es la idea de las medidas de dispersión? Lo que me hace es saber qué tan alejados están mis datos o la recolección de datos de mi media. Es decir, la media es un dato importante y esencial en mis datos.
¿Cuáles son? Entonces se hallan con la varianza, ¿sí? Se hallan con la desviación estándar o desviación típica y hay otro que llaman el coeficiente de variación. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar, eh, ustedes pueden calcular cada tipo de dato utilizando, por ejemplo, Excel o pueden utilizar otro tipo y hay unas formulitas para ellos. Aquí no aparecen, pero vamos a dar por ejemplo, el de la varianza y el de la desviación, que es muy sencillo. Usted lo que va a calcular es la suma, una suma para la varianza de todos los datos, que son todos los datos X sub I, menos la media de mis datos, que regularmente lo notamos con una X barrita, al cuadrado, y lo dividimos entre la cantidad de mis datos. ¿Sí? A eso es lo que nosotros vamos a llamar la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza, que regularmente la vamos a denotar con S cuadrado para datos de muestra, la desviación la vamos a llamar como S, como sencillamente la raíz cuadrada de ellos. Ellos lo que me van a medir a mí sencillamente es si la varianza es muy grande, yo digo que mis datos están muy dispersos. Y la desviación lo que hace uno es sumándole o restándole a la media, me da como el lugar donde está la mayoría de mis datos, donde yo puedo tomar alguna decisión respecto a mi media. ¿Sí? Más adelante en un curso que ustedes van a tener de estadística, se va a poder hacer un análisis mucho más profundo sobre eso y cómo tomar decisiones. Bien. Hay otro tipo de datos o tipo de análisis de datos y es tratar de llevar mis datos de forma lineal. Es decir, uno desea que todo en su vida sea de tipo lineal, es decir, sus gastos sean de tipo lineal. Si el día de hoy me gasté 5.000 pesos, que el día de mañana también me haya gastado 5.000 y el siguiente día, pero uno va viendo que sus datos, hay días que usted se gasta 30.000 y otros días no, 15.000 y otros días no, 7.000 y así sucesivamente. Entonces, uno intenta que sus datos o sus gastos sean de tipo lineal. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Se hace un diagramita de dispersión, que son todos estos datos, ¿sí? Y se busca una recta que sea la más óptima, es decir, que al momento de acercarse los datos sean lo más cerquitas a esa recta. A ese tipo de recta se le llama, o a ese tipo de análisis se le llama un tipo de análisis de regresión lineal. Cuando la rectica va de forma ascendente, se dice que hay una regresión de tipo directo y cuando es descendente se dice que hay un análisis de regresión de tipo indirecto. ¿Mm? Entonces, ya para ir terminando nuestra charla, es importante que en este curso, como es un curso de refuerzo, es importante que vayan intentando es analizar los datos que les dan. La interpretación de los datos es importante. Es decir, que ustedes puedan llegar y decir, concluir referente a los datos o a los numeritos que están en eso, llegar a una inferencia rápidamente. Entonces, esa interpretación de las medidas es importante. ¿Mm? Hay que reconocer las variables estadísticas que nos están dando, sobre todo las que llegamos a tener en los análisis descriptivos, es decir, la media, es decir, la varianza, entender qué funciona o cuál es la definición de cada uno de ellos para poder interpretar datos. Y ojalá empezar a utilizar el Excel para darle o quitarle un poquito el miedo a los datos y poderlos manejar cuando tenemos un volumen de datos muy grandes. Antes de despedirme, quisiera ver si hay alguna preguntita, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Yo voy a presentar el video de toda la conferencia. Los voy a colocar en YouTube y les coloco el enlace. Que tengan un excelente día.